Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta última sesión antes del examen este sábado. Vamos a aprovechar estos minutos para repasar ejercicios que son muy importantes y que algunos de ellos van a salir en el examen. Y bueno, corregiremos primero los deberes y después haremos unos cuantos ejercicios juntos. Esta vez no os pondré deberes porque, como sabéis, el sábado es el examen y ya la siguiente clase iremos revisando y repasando lo que ha salido. Si tenéis alguna duda, lo vemos. Entonces, los deberes. En el primer ejercicio teníais que escribir oraciones afirmativas y negativas en presente perfecto. Por ejemplo, they haven't swum in the river Nile. Sería, ellos no han nadado en el río Nilo. El presente perfecto se construye con el verbo to have y el participio, que es el que aparece en la tercera columna de verbos irregulares. En caso de ser un verbo regular, simplemente se añade la partícula ed, como es el caso de play, sería played, con ed. Vale, entonces, el primer ejercicio, la primera oración sería You haven't met my sister. No has conocido a mi hermana. You haven't, you have not, met, meet, met, el participio, my sister. En la tercera, he has ridden on an elephant. Él ha montado en un elefante. Ride, read, ridden. Ridden sería el participio. Él ha montado en un elefante. Ok, la tercera sería I have never broken a leg. Nunca me he roto una pierna. I have never broken a leg. To have y el participio. Break, broke, broken. Number 4, the last one, she hasn't been to the USA. Ella no ha estado en los Estados Unidos. She has not been to the USA. Del verbo to be, was, were, en past simple y been, participio. Entonces, esto es muy importante. Para formar el presente simple se utiliza el verbo to have, en caso de ser tercera persona, has, y el participio, que es el que aparece en la tercera columna de los irregulares. Si es regular, simplemente con ed. Se añade ed y tenemos el tiempo en participio. Ok, en este ejercicio, que es similar, tenéis que también con el presente perfecto formular preguntas. Os daba unos ejemplos y vosotros teníais que contestar acorde a vuestro caso. La primera sería, ¿Have you ever played in a band? ¿Alguna vez has tocado en una banda? Y contestáis, Yes, I have o No, I haven't. Ok, la segunda, ¿Have you ever been in a newspaper? Contestáis, si es que sí, Yes, I have o No, I have not. ¿Alguna vez has salido en el periódico? Have you ever? Este ever significa alguna vez. Sí, traducido literal es igual. Have you ever made bread? ¿Alguna vez has hecho pan? Have you ever made bread? Made, fijaros, make, made, made. Made in China, made in Spain, hecho o fabricado en tal sitio. El participio. 4. Have you ever ridden a motorbike? ¿Alguna vez has montado en moto? Read, el pasado simple, ridden, participio. Ride, read, ridden. Y la última, have you ever drunk tea? Yes, I have. La mayoría, yes, I have. ¿Alguna vez has bebido té? Have you ever drunk? Drunk, fijaros. Drink, drunk, drunk. Ok. En este ejercicio tenías que elegir los tiempos verbales correctos. Tenemos de todo. Tenemos imperativos, tenemos futuros, presentes continuos y hay que elegir la variante correcta. Ok, el diálogo comienza. Ok, Jim, the big race is next Sunday. I've got your training plan. Ok, coach. So, get up early every day and run 10 kilometers. Ok, levántate pronto every day and run 10 kilometers. Ok, coach. For lunch, eat healthy food like steak and lots of vegetables. Para comer, aliméntate con comida sana
como filetes y muchas verduras. Lots of vegetables. Tomorrow I'm having lunch with my girlfriend. Mañana tenía planificado comer con mi novia. I'm having lunch with my girlfriend. Fijaros que es presente continuo, pero con sentido de futuro, porque es algo que es un futuro próximo y que está planificado. I'm having también se podría utilizar I'm going to have, porque está planeado. Ok, el entrenador le contesta, No, you aren't. You're going to have lunch with me. Tú vas a comer conmigo. You're going to have lunch with me. Y le dice, okay, coach, but my girlfriend isn't going to like that. A mi novia no le va a parecer bien, no le va a gustar. Is not going to like that. Jim, this race is very important. Y Jim le dice, it's my girlfriend's 20th birthday on Wednesday. Okay, but don't stay out late. Don't stay out late. Es imperativo, no te quedes hasta tarde. Don't stay out. But coach, she's having a party. It starts at 11 o'clock. Ella va a tener una fiesta, va a celebrar una fiesta y empieza a las 11. She's having, lo mismo, podemos decir she's going to have. No podemos decir she will have porque sería algo no previsto. Y él lo sabe, es algo que está planificado. Por tanto, no se puede utilizar el will. What? You must be in bed at 10 o'clock before a race. But coach, she'll never speak to me again. Aquí sí, en este caso will, porque es algo que dice sin haberlo pensado. Cuando algo no está premeditado, es con will. She will never speak to me again. Una manera de decir que no me va a volver a hablar. Okay. Jim, you won't be world champion if you go to parties. You won't be. Lo mismo, you will not. Otra vez el will, porque no es algo planeado. Vale, y le dice, okay, coach. Dice, so what time are you going to get up? ¿A qué hora te vas a levantar? Are you going to get up? I'll get up early. I will get up early. Esto, aunque pregunte con are you going, con el going contesta con will, porque se le acaba de ocurrir ahora. I will get up early. Él estaba hablando de una fiesta y ha decidido ahora una decisión del momento, entonces es will. I will get up early. And what are you going to do? Y le contesta, I'm going to run 10 kilometers, lo que el entrenador quiere oír. ¿A qué hora? ¿Y qué vas a hacer? Y le dice, voy a correr los 10 kilómetros. I am going to run. Planeado. Ok, aquí tenemos algunos ejercicios más. En estos tenéis que poner el pronombre correcto. Puede ser personal, posesivo o reflexivo. En la primera oración tenéis who said that? It was con el she, tercera persona, femenino. Entonces hay que pensar si se trataría de un posesivo, reflexivo o personal o adjetivo también. Bueno, vais haciendo el ejercicio en una hoja aparte y ahora vemos la solución. Bueno, la primera sería, who said that? It was her. Fue ella. ¿Quién dijo eso? Who said that? It was her. Ella. Ha sido ella. No podemos decir it was she. En inglés se dice it was her. Si fuera él, it was him. No he. Him. Okay, number 2. She sold her horse because it cost too much. Ella vendió su caballo porque costaba demasiado. She sold her horse. En este caso es posesivo. El her es su de ella. Si fuera de él, ¿cómo sería? His. She sold her horse because it hace referencia al caballo. Ello. No es ni he ni she, es it. Cost puede ser presente y pasado. Costaba too much, demasiado.
Okay, 3. Do you want to wash your hands? No, thanks. They aren't dirty. Dice, ¿te quieres lavar las manos? Your hands. Otra vez, tenemos el posesivo. Tus manos. Your hands. No, thanks. They aren't dirty. Ellas, las manos, they, no están sucias. 4. I'm going out tonight, so you will have to cook for yourself. Aquí pedimos un reflexivo, como indicamos entre paréntesis. El reflexivo es a mí mismo, myself, a ti mismo, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselves. Entonces, como aquí hablamos de tú, dice, porque el sujeto dice, voy a salir esta noche, así que tú tendrás que cocinarte para ti mismo. ¿Sí? Tú tendrás que cocinarte for yourself, para ti mismo, para ti. Okay, we're going to invite all our friends to the party and they can bring some of theirs too. Nosotros vamos a invitar a todos, our friends, nuestros amigos, posesivo de nosotros, we, our friends, to the party and they can bring some of theirs too. Y ellos pueden traer algunos de los suyos. En este caso es theirs, posesivo. Algunos de los suyos, theirs, también. My friends had a good time in Australia. They enjoyed themselves very much. Mis amigos lo pasaron muy bien en Australia. They enjoyed, fijaros, el verbo enjoy siempre es I enjoy myself, you enjoy yourself, he enjoys himself. So, enjoy siempre es conmigo mismo o con ellos mismos. En este caso, ellos. Mis amigos lo pasaron muy bien en Australia, disfrutaron mucho. Ese disfrutaron mucho, they enjoy themselves. Okay. And the last one, Philip and his sister are quite different. He always buys her a present on her birthday, but she never buys him anything on his. Entonces, Philip y su hermana, his sister, la hermana de Philip sería his, are quite different, son bastante diferentes. He always buys her a present. Él siempre le compra a ella, ese a ella es her. She always buys her a present on her birthday. Otra vez, en su cumpleaños, on her birthday. But she never buys him anything on his. Pero ella nunca le compra a él, him, nada en el suyo, on his, el suyo. Sería posesivo. Ok, en este otro ejercicio tenéis que hacer preguntas para las expresiones subrayadas. Lo vais haciendo en una hojita y ahora vemos cuáles serían las preguntas. Aquí tenéis algunas más, 12 oraciones en total de las cuales hay que formular pregunta. Este es ejercicio de examen. Es muy útil para saber diferenciar entre la estructura afirmativa y la interrogativa. Ok, en la primera sería Christopher Columbus discovered America. Dice, Cristóbal Colón descubrió América. La pregunta sería, ¿quién descubrió América? Who discovered America? Fijaros, siempre el verbo tiene que estar en el mismo tiempo. Si tenemos pasado simple, la pregunta la formulamos con pasado simple. No hay que cambiar el tiempo verbal. Who discovered America? El verbo irregular simplemente se añade la ed. Este no lo encontraréis en la lista de los irregulares. Ok, 2. Those books belong to Nicole. Estos libros pertenecen a Nicole. Sería, ¿de quién son esos libros? ¿Sí? Esos libros pertenecen a Nicole. ¿De quién son? Ese de quién en inglés es whose. Whose are those books? Whose. Who sería quién y whose de quién. Whose are those books? 3. John can't stand up because he broke his left leg. Dice, John no se puede levantar porque se ha roto su pierna izquierda, la pierna izquierda. Fijaros también, muy importante,
Esto la mayoría ya lo sabréis, pero en inglés no podemos decir la pierna izquierda. Se dice siempre su pierna o el artículo posesivo. His left leg. Su pierna izquierda. Entonces sería, ¿por qué no se puede levantar John? ¿Sí? Porque dicen, no se puede levantar porque, fijaros, con el because, siempre la pregunta será why. Why? Because. Sería, why isn't John able to stand up? ¿Por qué no es capaz de levantarse John? Why isn't John able to stand up? Fijaros que cambiamos el can't, cannot, por be able to, ser capaz de. Son sinónimos. The station is 5 miles from here. La estación está a 5 millas de aquí. Sería, ¿dónde está la estación? Where is the station? Where is the station? Esta es fácil. 5. Fish live in the water. Fish es tanto singular como plural. Pez o peces. Igual que news, noticias, es una noticia news y 2 noticias también news. Fish, lo mismo. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde viven los peces? Where do fish live? ¿Sí? Fish live in water or in the water. So, where do fish live? ¿Dónde viven? 6. I would like these biscuits, please. Vas a una tienda y dices, me gustaría estas galletas, por favor. La pregunta que te harían sería, what would you like? ¿Qué le gustaría? What would you like, please? I would like these biscuits. Condicional. Me gustaría. Then 7. She's a hairdresser. Ella es peluquera. Esto también es muy importante. Delante de las profesiones no podemos decir she's hairdresser, she's teacher, sin el artículo indefinido. Siempre tenemos que tener el a o an, si empieza por vocal. Por ejemplo, he is an engineer. Si es un ingeniero es an, con n, porque empieza por vocal. Entonces, she's a hairdresser. La pregunta sería, ¿qué hace ella o cuál es su trabajo? Sería, what does she do? Presente simple, does she do? O, what is her job? ¿Cuál es su trabajo? What is her job? O, what is her profession? Sí, aquí tenéis varias opciones. 8. I go to the gym 3 days a week. Voy al gimnasio 3 veces a la semana. La pregunta sería, ¿con cuánta frecuencia vas al gimnasio? How often do you go to the gym? How often? ¿Cuánto a menudo? Literalmente. ¿Con cuánta frecuencia? Do you go? Presente simple to the gym. 3 days a week. Okay, 9. Tom is going to meet Sarah at 8. Tom va a quedar con Sara, o ha quedado con Sara a las 8. Sería, ¿a qué hora ha quedado John? What time is John going to meet Sarah? The black car is John's. Aquí tenemos otra vez el posesivo. El coche negro es de John. Sería, ¿de quién es el coche negro? Whose is the black car? Whose is the black car? ¿De quién? 11. The Philips TV costs $600. How much is the Philips TV? ¿Cuánto cuesta? How much is the Philips TV? 12. They gave her 2 DVDs for her birthday. Le regalaron a ella 2 DVDs para su cumpleaños. Sería, ¿qué le regalaron para su cumpleaños? What did they give her for her birthday? What did they give her for her birthday? Ok, en esta tenemos que comparar. Este ejercicio también es de examen. Rellenar los huecos con comparativo o superlativo. La primera sería, ahora lo vemos, lo vais haciendo y vemos la solución. Tenéis 10. Okay, so here, Brazil is the biggest country in South America. Brasil es el país más grande de Sudamérica. The biggest, el más grande. Si fuera más grande que Argentina, sería Brazil is bigger, con ER, bigger than Argentina. Okay? 2.
A tennis court, aquí queremos comparativo de inferioridad. Entre paréntesis os dice lo que se pide. Y si no, se sabe por contexto. Aquí expresamente se pide de inferioridad. Entonces, a tennis court is less big than a basketball court. ¿Sí? Una pista de tenis es menos grande que una pista de baloncesto, que una cancha de baloncesto. ¿Ok? Less big than, menos, grande que. Si fuera más grande, lo que hemos dicho, bigger, bigger than. 3. Today my toothache is worse than yesterday. Hoy mi dolor de muelas es peor que ayer. Ese peor, como bad, igual que good, es irregular, no podemos decir nada que no sea worse. Today my toothache is worse than yesterday. Es peor. Than. No os olvidéis del than. El que. Okay, this is the best women's basketball team in the country. Este es el mejor equipo de baloncesto femenino del país. ¿Sí? The best. Esto lo sabéis todos. The best women's basketball team. Y the worst sería el peor. The worst. Okay. We are more careful than the Browns. The Browns are not as or so careful as us. Nosotros somos más cuidadosos que los Brown, que la familia Brown. Tenemos más cuidado que los Brown. The Browns, los Brown, no son tan cuidadosos como nosotros. As careful as us. Fijaros que cuando es el negativo, the Browns are not, como en este caso, podemos poner so, si preferís. As or so. 6. Your hands are as cold as ice. Comparativo de igualdad. Aquí queremos igual. Entonces sería, tus manos están tan frías como el hielo. Your hands are as cold as ice. Tanto como as. 7. You have a busier life than I have. Tienes una vida más ocupada que yo, que la mía, ¿no? Que la que yo tengo. Than I have. You have a busier, fijaros, cuando termina en Y, automáticamente se convierte en I latina y le añadimos la ER. No decimos more busy, decimos busier. Busier life than I have. 8. It's the saddest film I've ever seen. Es la película más triste que he visto nunca. It's the saddest film. La más. I've ever. ¿Y por qué sabemos que es la más? Porque dice I have ever seen, que nunca he visto o que jamás he visto. ¿Ok? 9. June 21st is the longest day in or of the year. ¿Sí? El 21 de junio es el día más largo del año. The longest day of the year. The longest. April is cleverer. Aquí tenéis dos opciones. Cleverer o more clever than her friends. ¿Ok? Comparamos. Comparativo de superioridad. Cleverer o more clever. Algunos adjetivos tenéis dos opciones. So here you have to fill in the blanks with the right word. Un adjetivo o un adverbio. Rellenad los huecos con un adjetivo o un adverbio. ¿Sí? El adjetivo os viene entre paréntesis y tenéis que dejarlo como está o convertirlo en un adverbio. Cuando convertimos en adverbio se añade la LY. Ahora lo vemos. So, la primera sería, he talks very fast. Él habla muy rápido. He talks very fast. Fast, no cambia. Ese muy rápido o él conduce muy rápido. Todo lo que sea rápido, fast. I'm terribly sorry. Lo siento mucho. Ese lo siento mucho. I am terribly sorry. Lo siento mucho. Terribly. En este caso sí que se convierte en adverbio. Terribly. It looks beautiful. Se queda el adjetivo tal cual. It looks beautiful. Cuando te enseñan algo y te parece muy bonito,
Se dice it looks beautiful, adjetivo. I drove very carefully on the snow. Aquí también, adverbio. Como terribly sorry, aquí carefully. Porque es como. ¿Sí? Se responde a la pregunta como. Conduje muy cuidadosamente por la nieve. Carefully. 5. She spoke to me in perfect English. Aquí no cambia. Perfect English. Si fuera perfectamente, me habló perfectamente, she spoke to me perfectly. Pero como es en inglés, en un inglés perfecto, pues se queda igual que en castellano, perfect. He doesn't work very hard. He hardly does any work. Esta es un poco difícil, todo hay que decirlo, porque si lo traducimos sería he doesn't work very hard. Él no trabaja mucho, sería muy duro. No trabaja mucho, muy duro. He hardly does any work. Este hardly does any work significa que prácticamente no hace nada. Hardly does any work, casi nada. Es como que no hace mucho. He hardly does any work. No hace casi nada. Es una expresión. Ok, here you have modal verbs. Los verbos modales. Hay que rellenar los huecos con los modales apropiados. Tenéis 10 oraciones y ahora enseguida lo vemos. The first one, la primera sería she can play the piano, habilidad. Respondemos a una habilidad. Ella puede o sabe tocar el piano. She can play the piano. She can speak English. She can... todo lo que sean habilidades con can. Ella sabe o puede. Ok. 2. Prohibition, una prohibición. You must not light fires at a campsite. O you are not allowed, no debes o no te está permitido encender fuego, prender fuego en un camping o en un campamento. ¿Ok? You must not, you are not allowed to. Must not, obligación, prohibición. Teacher, you must write in ink, obligation. Obligación con must. ¿Ok? Tú debes escribir con tinta. Por ejemplo, en los exámenes. Can I write with pencil? No. You must write in ink. En tinta, no con lápiz. 4. Do I look alright? You should get a haircut. Para dar un consejo, utilizamos el should. Deberías. Estoy bien, dice, tengo buen aspecto, estoy bien, y dice, le contesta, you should, deberías cortarte el pelo, ¿sí? Get a haircut, deberías ir a que te corten el pelo. I was not able to, o I could not, talk when I was 3 months old, habilidad. No era capaz de hablar cuando tenía 3 años o no podía hablar cuando tenía 3 años. Tenéis las dos opciones. I was not able to o I could not. Aquí faltaría el not. Cuando tenía 3 meses. 3 meses, months. 6. Can I borrow a pen, please? Para pedir permiso. ¿Puedo pedirte o me prestas un boli? ¿Sería? ¿Me puedes prestar un boli? Can I borrow a pen, please? Ok. Can, aquí sería una pregunta. Ok. Can o could you tell me your name? ¿Me podrías decir tu nombre? O si es más educado. O can you tell me your name? ¿Me puedes decir tu nombre? 8. Para ofrecer algo. May I carry your bag? ¿Te puedo llevar la bolsa, el bolso? May I. Puedo. Más educado que can. Para hacer un ofrecimiento. Do we have to go and see Bill tomorrow? Obligación. Do we have to? Tenemos que ir a visitar a Tom, a Bill mañana, perdón. A Bill tomorrow. And the last one. Would you like coffee? Para invitar. ¿Te gustaría un café? ¿Te gustaría tomar un café? Invitation. Would you like? Condicional. Ok, pues esto es todo por hoy y bueno, nos vemos el sábado para el examen.
cualquier duda podéis seguir contactando y os deseo muchísima suerte, que estudiéis mucho, que leáis las recomendaciones porque os va a ayudar. Son tal cual los ejercicios que van a salir en el examen, así que tenedlo muy en cuenta. Y nada, mucha suerte y hasta el sábado.